Muy bien, nuevamente agradecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por la oportunidad que nos ofrece en esta mañana de poder reunirnos para poder presentar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como Juan el Bautista reconoció a Jesús, al Cordero de Dios, y lo dio a conocer, preparó el camino al pueblo judío y les dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie puede hablar, decir he ahí, si no lo conoce. Y presentó a Jesús y la multitud vio a Jesús. Solo que ellos vieron a un Jesús, a un Mesías que había sido eh, señalado o dicho por los dirigentes judíos y por el pueblo en la tradición, que el Mesías venía con poder, con armas, con honores, con pompas, con lujos, con vestidos lujosos, iba a aparentar a ser rico, o era rico, tenía todas las riquezas, chequeras, plata, iba a dar plata, premios, iba a dar era puestos importantes. Entonces cuando ven a un Mesías sencillo, humilde, pálido, angustiado, con gozo, con dignidad, porque es que la dignidad es eso, es el valor que tenemos cada persona que Dios nos ha dado. Somos valiosos no por lo que, por la plata, por el oro, por las casas, por los carros, por los títulos. Somos valiosos sin eso. Por eso nadie se tiene que sentir triste, ni sentirse afligido porque no tiene plata, porque no tiene para el recibo, no tiene para ropa, no tiene para pagarla, para comer, no tiene para ayudar a otro. Entonces se sienten que eso ya está mal porque yo necesito una oportunidad de irme para otro país. Eso es lo que hace sentir la tradición, que la persona que no tiene plata es porque Dios no la está bendiciendo. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia nos demuestra en Isaías 52, 13, 14 y 15, nos muestra totalmente distinto al Mesías, que realmente nos está presentando la tradición. La tradición engañó a los judíos. La traición ha engañado al mundo entero. Ese es el disfraz del enemigo. De esa forma es que Satanás se disfraza, engaña a la gente. Hoy vamos a ver cómo el Señor quiere ayudarnos para que entendamos cómo reconocerlo. Vamos a orar. Señor, danos la sabiduría divina para entender tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ilumine para solo presentarte a ti. No, estos medios no es para presentar a la ciencia, a los hombres, al que tiene plata, al que Dios ha bendecido en plata, ha bendecido en dones, o ha bendecido cantando, predicando. No, aquí es para presentarte a ti, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ayúdenos a poder llevar a la gente a Jesús, como los 4 amigos que llevaron al paralítico a donde estaba Jesús. No lo llevaron a Jerusalén, no lo llevaron a la tradición, donde estaban los dirigentes, donde estaba el pueblo, donde se reunía por multitudes. Lo llevaron donde estaba Jesús. Quiere decir que los amigos reconocieron a Jesús. La experiencia de ellos era legítima. La experiencia de ellos no los estaba guiando la tradición, el engaño de Satanás, ni el mundo, ni el amor al mundo. Y pudieron ser buenos amigos, llevando a este buen joven con misericordia y compasión y dignidad, llevando a un hombre que tenía valor. En medio que estaba paralítico, era un hombre de valor, porque ya tenía un valor agregado, que era hijo de Dios, que era una imagen del Señor, destruida por el enemigo. Y se suben al techo y lo bajan donde está Jesús, y se vio el milagro. Cuando presentamos a Jesús, al Cordero de Dios, en nuestra vida, lo conocemos, tenemos una experiencia viva con Él, solo podemos presentar al que quita el pecado del mundo. No vamos a presentar a nadie más, a la ciencia, al hombre, al pastor, al ministro, al hermano que sabe, al hermano que predica, al que sabe predicar profecías, Daniel, Apocalipsis, Santuario, al que ha ido por a otros países, al que es misionero, al que hace esto. No vamos a presentar sino a Jesús. Señor, ayúdenos a presentarte a ti. Levántanos con tu bondad y que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos convenza de pecado, de juicio y de justicia. Bendice al sincero, a tus siervos sinceros, señores, a los que beben de la verdadera agua de vida, sin contaminación, sin azúcar,
sin químicos, sino la pura. Eso, Señor, ayúdenos a hacer la sal, a hacer la luz, a llevar a la gente a Jesús realmente, y no a una iglesia, no a un grupo pequeño, no a una campaña, no a un político, no a un médico, no a un científico, no a la ONU, no a la ciencia, no a los hombres de plata, hacerlos ver para que nos hagan envidia, sino ir a Jesús como es realmente, sencillo, humilde, con dignidad, con poder para vencer el mal, no con poder de armas, ni poder de la plata, ni el poder de humillar a los demás, sino el poder de vencer al mal con el bien. Señor, ayúdenos a entender la dignidad y a entender que es poder para no irlo a utilizar mal. Guíanos a entender los dones y a entender los talentos, que es para el servicio tuyo, Señor, voluntario, en el espíritu que es propósito, que tú miras, que qué propósito, los motivos y las acciones que sean buenas, que no vayan contaminadas de los 3 pecados del mundo: orgullo, egoísmo y avaricia, de hacerle daño a los demás. Y en fidelidad, donde podamos honrarte y glorificarte. Guíanos, Señor, a ser fieles en todo como lo fueron tus profetas, tus fieles, tus hijos, de la Biblia de Hebreos 11. Cómo podemos mirar y ver cómo estos héroes de la historia te conocieron a ti, humilde y sencillo, y así ellos eran lo mismo. Abraham, que era rico, él sabía que todos eran dignos. Él no aprovechó esos talentos, esos dones para humillar a nadie. Antes daba y daba al trabajador, al obrero. Lo tenía como digno, lo amaba, se esforzaba, ayudó a su sobrino Lot. En los momentos que necesitaba lo ayudó. Señor, ayúdenos a saber que sin plata valemos para ti muchísimo. Y el que tenga plata, sepa que con plata o sin plata, somos hijos del Rey. Somos la imagen de Dios y no tenemos por qué estar frustrados, ni en agonía, ni buscando oportunidades en otros países, ni buscando oportunidades en otras partes, buscando negocios torcidos, buscando la plata que busca la gente mal ganada. ¿Cómo destruyo a mi pueblo, cómo destruyo a mi prójimo? Señor, ayúdenos a entender tu palabra y guardarla en Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, gracias al Señor porque hoy nuevamente nos permite poder reunirnos para poder entender la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar algo importante de lo que es la escala que debe seguir un cristiano para que pueda ser vencedor y triunfante. Recuerde que mientras nosotros no pasemos por esa escala de 2 de Pedro, capítulo 1, del 3 hasta el 11, no podremos lograr la perfección. Y hoy tú vas a ver cuál de esa escala está, a dónde te quedaste. Si quizás estás en la fe, o quizás estás en el conocimiento y te quedaste ahí, o quizás está en el dominio propio y hasta ahí se quedó, no es capaz, no ha sido capaz de tener dominio propio en nada. Eres impaciente, no tienes paciencia, no corrige con doctrina y paciencia, no amas. Pero ¿cómo vas a amar si estás pegado y no has sido capaz de pasar lo que llama la escala de dominio propio en todo? Vamos a mirar en qué escala se encuentra usted, a dónde se ha ido avanzando. Y la Biblia dice: por sus frutos los conoceré. Entonces el primer paso es 2 de Pedro, léalo en su casa, lea la Biblia. No me crea a mí, léala. 2 de Pedro del 3, capítulo 1, verso 3 al 11. Está la escalera que debe seguir todo cristiano, todo pastor, todo sacerdote, toda persona, sea cristiana, no sea cristiana. Y recuerde que hoy todo el mundo es cristiano. En la Edad Media había diferencia entre los paganos y los no cristianos. Los paganos eran los que perseguían a los cristianos, pero hoy todos son cristianos, entonces no se ve persecución porque todos son cristianos.
y no se ve persecución de echarlos a una cárcel, de darle garrote, que no lo dejan entrar a su casa. Pero hay la persecución de la indiferencia, donde la forma es de que usted, si cayó mal, no dice lo que ellos quieren escuchar, no muestran a ese Mesías con poder, con armas, con honores, con ropa, con pompa, entonces te desechan. Porque lo que la gente quiere es un Mesías con poder, no un Mesías pobre, no un Mesías pálido, no un Mesías delgado. Quieren un Mesías con honores, con poder, que tenga poder para gobernar la casa, gobernar la nación, gobernar la iglesia y hacer lo que yo diga, y no con esa libertad que el Señor nos ha dado. Esa es la dignidad, la libertad que Dios nos ha dado. No podemos dejarnos amarrar por el pecado ni por el ser humano. Todos somos libres. Tenemos un libre albedrío. Nadie nos tiene que subyugar esa libertad. Ni puede ser comprada con plata, ni con premios, ni con casas, ni con chequeras. Y eso es lo que Satanás hoy ha comprado, la dignidad con plata. Ha engañado al mundo entero. Ha comprado la dignidad, haciendo ver que la plata es más importante que la dignidad del ser humano. Para que el ser humano se frustre, se sienta afligido, triste porque no tiene plata, porque no tiene para pagar el recibo, ni para la ropa, y el alimento es escaso, entonces se sienta triste, amargado, y entonces busque el chance, busque al brujo, al hechicero, busque al pastor, busque una iglesia donde haya prosperidad, donde hablen de prosperidad, o donde le hable que estudie, que vaya a una universidad, que vaya haga un curso en el SENA, que vaya haga un curso en tal parte, que tenga un título para que gane plata, porque sin título no puede ni barrer, y le vaya bien. Donde te vas a ganar normalmente 10,000 pesos, allá te van a dar 100,000 si tienes el título. Qué engaño del enemigo, ¿cierto? Cómo ha dañado la dignidad, y cómo la persona hoy se siente tan triste porque piensa que no vale nada si no tiene un buen trabajo, si no tiene plata, si no tiene saco, si no tiene corbata, si no tiene poder, si nadie le celebra los cumpleaños, si nadie lo aplaude, entonces él piensa que él no es digno. Pero déjeme decirle que según la escala de la Biblia, cómo debe crecer el cristiano, vamos a darnos cuenta que hay un poder, que hay una dignidad que Dios ha dado al ser humano, que somos la imagen de Él y nos ha hecho libres para andar en la libertad. Y Satanás ha engañado al ser humano y lo ha hecho esclavo, lo ha hecho indigno, que él no puede, que no es capaz, que siga siendo torcido, que siga siendo ladrón, que siga siendo adúltero, fornicario, que siga jugando fútbol, que ya no puede cambiar, que siga comiendo todo lo que le destruye porque ya no puede. Déjeme decirle que sí se puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tiene al mundo entero afligido, los tiene amarrados, los tiene con cantidad de engaño, los tiene amarrados. Algunos los tiene amarrados con plata, otros los tiene amarrados con mujeres, a otros con la pornografía, a otros con la masturbación, a otros con los animales, idolatra los animales, a otros los tiene engañados con los astros, a otros los tiene engañados por el estudio, por el título, que si gracias a ese título es que hoy gana buena plata, antes sufría, ahora mire cómo Dios lo ha bendecido, engañado. A otros los tiene con el mal genio, el adulterio, la fornicación, la lascivia, en las novelas, en las películas. A otros los tiene en trasnocho, ganando plata trasnochando. Porque no hay otro medio, toca trasnochar para que de día nos quede para poder ir a hacer las vueltas. Tiene esclavos por todos los lados. Y el Señor vino a deshacer las obras de este pícaro. Vino a vencerlo. Cristo fue pobre, tuvo una familia pobre. Sus profetas, la mayoría, el 98% eran pobres los profetas. Moisés fue criado en una cuna de ricos en Egipto y prefirió mejor sufrir, prefirió la pobreza, prefirió irse a sufrir con el pueblo que sufría. Tuvo la oportunidad de ser rico, estaba en la riqueza, ya era para ser rey, pero se despojó de eso por amor al evangelio, por amor a sus hermanos que sufrieron. Entendió la dignidad, que la dignidad no es plata, que la dignidad no se da porque yo tenga un talento, o tenga plata, o tenga un don. Entonces yo soy digno porque yo predico, soy digno porque yo canto, entonces soy digno, y estoy digno que todo el mundo me halague y me dé plata
y soy digno de pedir dinero, ofrenda y diezmo para que me apoye en mi ministerio. No, tu ministerio no debe ser aprobado, no debe ser, no es digno porque te den plata, porque te den diezmo, porque tú pidas los diezmos o pidas ofrenda o pidas donaciones. Eso es un engaño. Tu ministerio es digno si usted entiende que usted es la imagen de Dios. Si usted entiende que usted es hechura de Dios. Esa es la dignidad de su ministerio. No es la plata, no es la pompa, no son los canales bonitos, no son los celulares de última gama que me hacen digno. Es Cristo Jesús. Soy digno porque Él me hizo con sus propias manos. Soy hechura suya. Hizo un cuerpo con más de 100.000 millones de células para contrarrestar el mal, para ayudarme, para mantenerme bien. Me hizo un alimento adecuado para que mi mente y mi espíritu lo adore y glorifique a Dios. Pero Satanás ha engañado, ha puesto industrias, empresas que dañen los productos naturales y los vuelva artificiales, químicamente. Y entonces la gente en el mundo está comiendo es químicos, los pollos, puros químicos. La carne, químicos. Los huevos, químicos, pobres gallinas. Todo el día le aplican hormonas, le aplican droga y alimentos purinas con puros químicos y hormonas. Y esos animales comen y producen huevos a todo momento. Huevos. Es una máquina. Al ser humano no le importa sino la plata. Las industrias no les importa sino la plata. La industria del pescado, la industria del pollo, del ganado, no les importa sino la plata. Y por ahí pues Dios ha enviado enfermedades. Ya no es bien comer esto, ni los derivados, porque trae muchas enfermedades. Y para muestra un botón, mira alrededor cuántas droguerías hay en tu barrio, cuántas droguerías hay en Colombia, cuántas droguerías hay en el mundo, cuántos hospitales, mira alrededor hay, cuántas clínicas, cuántos personajes de enfermería se han aumentado. Es terrible la decadencia que hay en la parte de la salud, en la desobediencia. Entonces, somos dignos sin plata. Ya si Dios te regala plata, te da el talento de hacer plata y te da el don de cantar, de predicar, de saber profecía, una mente fotográfica, ejérzalo para llevarle este conocimiento a otras personas, pero sepas bien que eres digno. Y como eres digno y eres libre, anda en esa libertad. No se deje esclavizar del pecado, del adulterio, la fornicación, la lascivia, de cualquier cosa, de novelas, películas, de dinero mal ganado, de deshonestidad, de mentira, de sacar créditos. No te dejes engañar, no te dejes enredar. Fuimos hechos libres, así dice la palabra, fuimos hechos libres. Adán y Eva fueron hechos libres, se dejaron esclavizar de Satanás. Pecaron contra Dios, pero se arrepintieron de corazón. Dejaron de justificarse y se apartaron del pecado y llegaron a ser nuevamente libres. Adán y Eva van a estar en el reino de los cielos. Esto es una noticia muy buena, saber esto. Cristo tomó la naturaleza no de Adán antes del pecado, ni en el Adán que justificó el pecado y le echó la culpa a su esposa, la mujer que tú me diste. Ni a Eva que le echó la culpa a un animal. ¿A qué le está echando la culpa tú? ¿Qué le está echando la culpa para no vencer el pecado, para no ser victorioso, para no ser libre? ¿A qué le echa la culpa para seguir amarrado en el pecado, en las tradiciones de los hombres? Las tradiciones de los hombres significa que lo llevan a usted a estar a medias convertido, que ama a Dios a medias, que ama a Dios de boca, pero en el corazón solo le hace caso al enemigo. Solo el enemigo está haciendo allí al que usted le sirve y no a Cristo Jesús. Eso es tradición. Todo lo que me lleve a desanimarme, todo lo que me lleve a no orar, a no obedecerle a Dios, aunque lea la Biblia, lea el espíritu de profecía, vaya a la iglesia, a los grupos pequeños, vaya a campañas, pero mi vida sigue siendo la misma, significa que usted tiene tradiciones. El vino, está tomando el vino de Babilonia, es eso, tradiciones, significa que está ebrio, por eso no hay cambios en tu vida, porque usted se ha dejado esclavizar de Satanás. Usted no es libre, por eso es malgenioso, grosero, altanero,
rechaza las verdades, odia a los siervos de Dios, odia al que le reprende su pecado, le reprende sus costumbres, le reprende sus otros dioses. El que le dice eso está mal, entonces usted no le gusta, ya no le cae bien, ya no lo invita a la casa, ya no lo ayuda. Ya piensa que esa persona ya no es digna de llevarle al mercado, de ayudarla, porque le habló y lo corrigió, le dijo que lo que usted estaba haciendo era pecado. Y ese siervo le habló con cariño, se lo habló a usted solo. Ese siervo no anda contándole a todo el mundo los errores o pecados que ven en ti. Él se lo dice a usted y a usted solito. Y él ora por ti, él lo ama, él no va a odiarlo, él no va a hablar de ti en ninguna parte, ni a escondidas, ni se lo va a decir al pastor, ni al anciano de iglesia, ni a su mamá, ni a su tío, ni a su hija. Él lo corrige a usted solo, practica Mateo 18:15. Ese siervo hace lo que Dios dice que debe hacer. Ese siervo lo ama, ora por ti. Él no te odia. Y usted lo va a ver, que Él te va a saludar igual. Así usted siga pecando, Él lo sigue amando como Cristo nos ama. Cristo ama al mundo, ama al pecador, pero odia al pecado. Ese siervo siempre va a condenar el pecado. Cuando vea pecado, Él va a decir, eso está mal. Él va a decir, esto es de Satanás. Esto que tú hablas, no lo habla por ti mismo, está hablando Satanás por ti. Así como cuando Jesús le dijo a Pedro, vete Satanás. Reprendió a Satanás en Pedro. ¿Pero dejó de amar a Pedro? No. ¿Identificó a Satanás? Sí. A veces tú no identificas con tu hablado, con tus actitudes, con su forma de ser, con tu manera de comer, tu manera de vestir, tu manera de dirigirse a los demás. No identificas a Satanás. Satanás toma al ser humano y habla a través de él, a través de sus labios. Y tú no te das cuenta. ¿Sabes por qué no te das cuenta? Porque ha pisoteado la reforma pro salud. Come de todo. Come a todas horas. Todo lo que le provoca se lo come. No ha identificado el alimento natural de Génesis 1:29 y régimen alimenticio en la cual el Señor lo amplió para saber cómo comernos un buen pan, cómo comernos la verdura, cómo hacerlas. Dios tiene 1000 formas de cómo enseñarnos a comer, de cómo enseñarnos a ser libres en Él. Satanás tiene más de 1000 formas para engañarnos y hacernos ver y dudar de las frutas, odiar al pan integral y comer el pan blanco que nos hace tanto daño. Satanás es muy astuto, así que dejémonos guiar por el Señor. Y ahí usted va a dar cuenta que un siervo de Dios siempre va a llevar el mensaje, va a preparar el camino, es llamando a la gente al arrepentimiento, como Juan el Bautista preparó el camino, diciendo arrepentidos y convertidos, y bautícese, para que reciban con el Espíritu Santo la conversión, todo, para que reciban poder. Pero ¿a dónde se confirma ese poder? En el bautismo. Pero ¿a dónde se recibe el verdadero bautizo? Aquí dentro de mi corazón. Por eso el primer bautizo debe pasar en mi corazón, la circuncisión en mi corazón. Y segundo, entonces exteriormente me bautizo. Es la confirmación de algo que yo ya tomé, decidí seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, un siervo de justicia, un siervo de Dios, siempre va a preparar el camino llamando al arrepentimiento. Esa es la manera a que la gente se prepare, se aparte del pecado, porque el pecado es lo que los ha enceguecido, los ha apartado de Dios, no es nada más. Y Satanás pues puso la otra parte, que es las tradiciones por donde él se puede meter, donde él puede manipular al pastor, a las iglesias, y entonces hace que la gente se vaya para una iglesia, se llene la iglesia. Él mismo llena las iglesias, él mismo la llena, que se bautice la gente, que le celebre, es él. Y entonces de esa manera los mantiene 40, 50, 80 años allí y se mueren sin esperanza. Porque la esperanza de la gente fue plata, orgullo, egoísmo y avaricia. Murieron con riquezas, con buenas pensiones, buena plata, buenos puestos, buenos poderes. Manipularon, tuvieron poderes en todo y lo tomaron mal. Y entonces las personas creyeron que así era que a Dios le agradaba. De esa forma es que Satanás se disfraza. Mira, yo quiero leer la palabra de Dios en 2 de Pedro 1. 2 de Pedro
1:3 al 11. Dice, todos los que pertenecen a la vida y a la piedad nos fue dado por su divino poder, por el conocimiento que nos llamó por su gloria y verdad. Gloria y virtud. Verdad, virtud. Por esos medios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella lleguemos a participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por causa de los malos deseos. ¿Corrupción de qué? Del mundo. ¿Qué nos ofrece el mundo? Corrupción. ¿Cómo ganar plata? ¿Cómo destruir? ¿Cómo formar empresas de ropa, de moda, para destruir a los jóvenes? Y hoy se ve. ¿Por qué se ven tantos jóvenes en la droga? Pues esas son las corrientes del mundo, esos son los deseos del mundo. ¿Por qué se ve tantas empresas vendiendo licor? Pues ahí se ve cómo le roban el dinero al pobre, a la viuda y al huérfano. ¿Cómo los engaña? ¿Y quién hizo eso? Pues Satanás. ¿Y quiénes son los que reciben? Pues la gente ambiciosa, la plata, que no le importa el daño que le hace a la sociedad. Hoy que vemos, gente ambiciosa haciendo plata a costa de tumbar a su misma esposa. ¿Cuántos no han tumbado a su esposa? Han pagado seguros y la mandan a matar a sus hijos para quedarse con esos seguros grandes. Eso se ve mucho en otros países europeos donde hay mucha plata. Seguros grandísimos. Les ponen seguros, las aseguran y después las matan para quedarse con las riquezas. No les importa que sea la esposa, sea la hija, las venden. Pero mire, el Señor nos ha dado su naturaleza divina para que la unamos con la naturaleza pecaminosa y tengamos el poder de vencer al enemigo. Ese es el poder, no el poder de armas, el poder de dominar a la gente, dominar a un país, dominar una iglesia. Ese no es el poder pastor y ministro, hermano, anciano de iglesia, de usted dominar a los hermanos que hablan la verdad, de disciplinarlos, de desecharlos. El poder de usted manipular, no es el poder de vencer el pecado. Eso es un hombre valiente, el que vence el pecado, el hombre sabio e inteligente, el que edifica sobre la roca que es Cristo Jesús, se aparta del pecado, es victorioso sobre el pecado, vence al pecado como Cristo venció, como Adán y Eva vencieron, se equivocaron y se apartaron, reconocieron, dejaron de justificar el pecado. La Biblia está llena de hombres de Dios que vencieron el pecado, cayeron. David cayó porque se descuidó en un momentico y cayó, se dio cuenta cómo era tan terrible esa naturaleza. Por eso usted y yo debemos vigilar las 5 avenidas del alma, que son los ojos, los oídos, los olfato, lo que comemos y lo que tocamos. Y sexto, la imaginación, donde Satanás maneja